Bienvenidos al curso de Botánica. Mi nombre es Mercedes Sousa y soy una de las 6 docentes integrantes del Laboratorio de Botánica. A lo largo de este curso los vamos a acompañar en la fascinante aventura de conocer a las plantas, su diversidad, su estructura y sus principales funciones. En la clase de hoy comenzaremos conociendo a las plantas desde su interior. A lo largo de este video veremos las bases anatómicas de las plantas, analizando las principales características de las células y de los tejidos. Comenzaremos por introducir el concepto de meristemas. Luego retomaremos los conocimientos de la célula vegetal adquiridos en el curso de Biología General, para conocer cuáles son los principales cambios involucrados en la diferenciación celular. Mencionaremos cuáles son las principales técnicas utilizadas para estudiar la anatomía vegetal. Luego veremos el origen y cómo se organizan los tejidos en el cuerpo vegetal. Analizaremos las características de los tejidos que nos permiten diferenciarlos fácilmente de los demás tejidos que podemos encontrar en un corte anatómico de cualquier órgano vegetal. Y por último, estudiaremos a los tejidos involucrados en el crecimiento secundario. La expresión más pequeña de una planta viva es el embrión, y en las plantas con semillas se mantiene en estado latente dentro de estas hasta la germinación. Seguramente estén familiarizados con imágenes parecidas a esta o han hecho la experiencia de germinar semillas en algún momento. Aquí vemos cómo desde una semilla, a través de la germinación, llegamos a una plántula con todos los órganos desarrollados. La raíz, que se enterró desde el comienzo, el tallo y las hojas. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo ocurre que partiendo de un embrión pequeñito obtenemos una planta con una raíz subterránea, tallo y hojas en su parte aérea? ¿Cómo hace una planta para crecer hacia arriba y hacia abajo? Las plantas crecen por sus ápices, es decir, los extremos. En cada extremo de tallos o de raíces se están generando continuamente más células, más tejido y por ende partes nuevas de los órganos. A estas zonas de crecimiento de las plantas las denominamos ápices de raíz y de tallo respectivamente. Esto significa que en la planta que vimos germinar y comenzar a desarrollar nuevo tallo y nuevas hojas, este proceso se está originando aquí. Las hojas más grandes que vemos inmediatamente debajo son más antiguas que las que están hacia el extremo apical. Lo mismo sucede con las raíces debajo de las tierras. En estos ápices se encuentran los meristemas, que son los responsables de generar todos los tejidos precursores de una planta adulta. Los meristemas son entonces tejido no diferenciado con capacidad de multiplicarse indefinidamente por división de sus células y de formar nuevos tejidos. Las células que los constituyen son las células meristemáticas, que son células indiferenciadas, pequeñas, isodiamétricas, con membranas delgadas y mucho citoplasma. A estas células se las denomina totipotenciales, ya que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula. Para comenzar a desentrañar el crecimiento de las plantas, vamos a empezar desde lo más pequeño, las células. En el curso de Biología General conocieron a la célula, sus contenidos y sus organelos. Repasaremos algunas de las características que nos interesan para entender a los tejidos vegetales. Las células vegetales están unidas entre sí por una laminilla media, poseen una pared celular, característica de las células vegetales que la diferencia de las células animales, y una membrana plasmática que junto con la pared celular regula el intercambio con el medio. En su protoplasto encontramos el núcleo, donde está contenida la información genética, organelos como el retículo endoplasmático involucrado en la síntesis molecular y comunicación del núcleo con el exterior, las mitocondrias que se encargan de producir la energía necesaria para los procesos que permiten el funcionamiento de la célula, el aparato de Golgi que sintetiza membranas y es encargado del transporte a través de estas hacia adentro y hacia afuera de la célula. Y por último, la serie de organelos característicos de las células vegetales, como son una gran vacuola involucrada en varios procesos cruciales para la célula, como la regulación de los bruscos contenidos de agua, el potencial osmótico y el pH celular. Los plástidos, que son organelos con doble membrana que cumplen diferentes funciones en la célula según su naturaleza. Entre estas pueden ser acumulación de pigmentos, reservas de almidón, proteínas u otras sustancias. Los cloroplastos son plástidos que contienen clorofila en sus membranas y en sus membranas se realiza el proceso de fotosíntesis. Estos son cruciales para la vida de las plantas, ya que de ellos depende mayormente su alimentación.
Estos son, a grandes rasgos, los componentes de lo que se denominaría una célula vegetal típica. Sin embargo, lo cierto es que las células vegetales pueden ser muy diferentes entre sí, dependiendo del tejido que integren y las funciones que cumplen. Al proceso de convertirse en una célula típica del tejido al que pertenece, se le denomina diferenciación celular. Las células vegetales pueden adoptar diversas formas. Entre las formas más conocidas están las células que tienen prácticamente el mismo ancho que largo, como las cúbicas, las esféricas o los poliedros de 8 o más caras. Y las células alargadas, que pueden ser prismáticas, cilíndricas o alguna de estas con bordes angulosos. Es importante notar que esta es la forma tridimensional de las células y comúnmente no las vemos como tales. La forma en que vemos a estas células dependerá de la orientación en la que estamos viendo y la técnica que usemos para estudiar el tejido. Retomaremos esto un poco más adelante en el video. Los tamaños de las células varían en un amplio rango. Las células vegetales pueden tener un tamaño promedio de unas 10 micras de largo, como las células más pequeñas de un corcho, hasta un largo de más de 100 micras como una fibra vegetal. Las células están unidas entre sí por la laminilla media. Esta está constituida fundamentalmente de sustancias pépticas de naturaleza hidrofílica y constituye lo que se denomina el espacio intercelular. Su espesor, contenido y consistencia podrán variar según el tipo de tejido y su madurez. Se puede descomponer fácilmente, generando así que las células se separen. La pared primaria de las células es secretada por la membrana plasmática. Está compuesta principalmente por celulosa, que se dispone en 3 o 4 capas de fibrillas entrecruzadas, dando el aspecto reticulado que observamos en la micrografía de la izquierda arriba. Los otros componentes de la pared son hemicelulosa y sustancias pépticas. En algunos casos pueden intercalarse otras sustancias, como es el caso de ceras, que le confieren impermeabilidad a las células. Las paredes primarias por lo general son delgadas y se depositan uniformemente, como podemos ver en la imagen de la izquierda abajo. En la pared primaria los cambios estructurales son reversibles y esta le confiere a las células protección mecánica, rigidez, resistencia a la tensión, delimitan su tamaño y están involucradas junto con la membrana plasmática en la comunicación con el medio externo. Algunas células, en su madurez, desarrollan también una pared secundaria. Esta pared es secretada por la membrana plasmática y por ende se localiza por dentro de la pared primaria, como vemos en color marrón en la imagen. La pared secundaria también está formada por fibrillas de celulosa, pero en este caso se depositan en haces paralelos, como vemos en la microfotografía de la izquierda arriba. La proporción de celulosa en estas es mucho mayor que en la pared primaria. También poseen hemicelulosa y pectinas. En las paredes secundarias, por lo general, se depositan incrustaciones como lignina, que le confieren mayor dureza, o suber, que le confieren impermeabilidad. Las células con pared secundarias tendrán paredes gruesas y la deposición de esta pared puede ser uniforme o no. La pared secundaria le confiere a las células mayor rigidez y resistencia, aislamiento del medio e impermeabilidad. La mayoría de las células que poseen pared secundaria están muertas en la madurez. A pesar de tener tantas capas que las protegen, las células están comunicadas entre sí, lo que resulta fundamental para la funcionalidad del tejido y finalmente de los órganos. Las células se conectan unas con otras a través de los plasmodesmos. Los plasmodesmos son puentes citoplasmáticos que conectan a las células adyacentes. Aquí la membrana plasmática es un continuo y las células quedan internamente comunicadas. En estas regiones, las paredes primarias son muy delgadas y permiten el pasaje de estos puentes. En el caso de las células que además tienen pared secundaria, estas regiones, la pared secundaria se ve interrumpida. El transporte generado por estas conexiones citoplasmáticas se denomina transporte simplástico, en contraposición con el transporte apoplástico, donde el transporte no se da a través de las células, sino por fuera de las membranas plasmáticas. Finalmente llegamos al contenido interno. En este sentido veremos que la presencia y la abundancia de los organelos en una célula vegetal va a estar determinada por la función que cumplen las células en el tejido en el que pertenecen.
Una célula con alta actividad metabólica, como por ejemplo una célula meristemática, tendrá todos los organelos necesarios para la síntesis, la obtención de energía y demás procesos. Una célula cuya función sea reservante, como la de un tejido nutricio, tendrá alta cantidad de plásmidos de reserva. Una célula con alta actividad osmótica tendrá principalmente una gran vacuola. Una célula que pertenezca a un tejido fotosintético tendrá una gran cantidad de cloroplastos, buena presencia de mitocondria y los demás organelos en una medida justa. Una célula cuya principal función sea el transporte activo será una célula viva, pero podrá no tener núcleo y tener los organelos necesarios ayudándose de otras para cumplir estas funciones. Una célula que funcione como pasaje en un transporte pasivo o simplemente de sostén puede ser una célula muerta con paredes celulares rígidas para tal función. Antes de internarnos más en el mundo de la anatomía vegetal, comentaremos brevemente de qué manera se obtienen las imágenes que nos permiten observar y por ende comprender y conocer a los tejidos y a las células vegetales. Existen principalmente tres tipos de microscopía utilizada para observar tejidos y células. El más utilizado por nosotros es la microscopía óptica. El método consiste en atravesar con luz blanca un corte muy fino del material a estudiar y a través de lentes de aumento obtenemos una vista ampliada de lo que queremos observar. Este método nos permite observar muy bien a las células, tamaños, espesores, formas y varios detalles de su contenido, especialmente en organelos grandes. Este método generalmente se asiste con coloraciones que identifican diferentes compuestos celulares. En el caso del microscopio electrónico de transmisión, los preparados deberán ser mucho más finos, ya que serán atravesados por un haz de electrones que revelará la densidad de cada componente del material observado. La ampliación de las muestras puede ser de hasta 2 millones de veces su tamaño. Esta técnica permitió conocer gran parte de lo que sabemos de la constitución de las paredes y la estructura interna de los organelos, entre otras cosas. El tercer método es la microscopía electrónica de barrido. Esta técnica nos permite revelar la forma tridimensional de los materiales, utilizando un haz de electrones que chocan con la superficie del material para formar la imagen. Esta es otra técnica con altísima resolución. Una manera muy sencilla de observar células vegetales es separándolas. A esta técnica se le denomina macerados y consiste en disolver la laminilla media. A la izquierda vemos un corte de madera donde vemos todos sus componentes celulares unidos en su estructura típica. Al disolver la laminilla media con un solvente adecuado a su composición, podemos estudiar la morfología externa de sus células separadamente. También es posible realizar levantados de las capas de células más externas del órgano y estudiarlas separadamente. En el caso de las hojas, esto se realiza rasgando cuidadosamente una hoja para despegar la epidermis de los tejidos subyacentes. En la imagen de la derecha vemos a la epidermis de una hoja a la que además se le aplica un colorante para resaltar mejor sus paredes. La forma más usada en botánica de observar material al microscopio es mediante cortes de los órganos. Esto me permite estudiar de manera integral todos los tejidos componentes y su organización relativa en el órgano. Definimos como eje vertical al eje principal del órgano que determina su largo. En este sentido, el corte transversal es el corte que atraviesa el órgano de una manera perpendicular a este eje. Los otros tipos de cortes son los longitudinales. En este caso, el corte se hace en orientación paralela al eje vertical. El corte es longitudinal radial si pasa por el centro del órgano y longitudinal tangencial si no pasa por el centro, sino que pasa por una recta tangente al órgano. Al utilizar los tres tipos de corte para estudiar un mismo material, podemos hacernos una idea tridimensional del tejido y de las células que los componen. En este sentido, cuando aplicamos este conocimiento a las formas de las células, podemos ver que en el análisis de 2 dimensiones variará la forma en la que vemos a las células según el corte. En las células no alargadas se verán de la misma forma en cualquier tipo de corte. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las células alargadas. Por ejemplo, las células prismáticas y las cilíndricas se verán iguales en un corte longitudinal y solo podremos reconocerlas como tales si incluimos cortes longitudinales y transversales en nuestro estudio.
Otro ejemplo lo vemos aquí. En un corte transversal, la forma de estas tres células será la misma. Luego de realizados los cortes, tenemos varias formas de observarlos. Una de ellas es vaciando completamente de contenido a las células y analizando solamente las diferencias entre las paredes. Al hueco que deja el contenido celular citoplasmático se le denomina lumen celular. Se pueden utilizar diversos colorantes, solos o combinados, que nos permiten revelar la composición de las paredes. En este corte se utilizó la doble tinción carmín verde yodo. El carmín tiñe de rosa a las paredes celulares que contienen principalmente celulosa, y el verde yodo tiñe de verde a las paredes que contienen gran proporción de lignina. Esta coloración fue utilizada en los dos cortes que vemos en la imagen. Otra manera es estudiando los tejidos con su contenido celular. Estas técnicas se utilizan cuando nos interesan también estudiar los procesos que se dan en los órganos y detectar la presencia de algunos organelos. Los abordajes mencionados nos permiten estudiar a las plantas de una manera muy abarcativa. Con la incorporación de este conocimiento que nos permite entender qué es lo que estamos viendo, volveremos a los procesos que se dan en el crecimiento de una planta y determinan las estructuras vegetales tal cual las conocemos. En los extremos apicales, donde se da el crecimiento en longitud de la planta, se encuentran el meristemo apical de tallo y el meristemo apical de raíz. Las células del meristema apical de tallo se dividen y renuevan continuamente y comienzan a diferenciarse para originar a los meristemas protodermis, procambium y meristema fundamental. Estos son los precursores de los tejidos de crecimiento primario de una planta. La protodermis originará al tejido de protección, el procambium al tejido de conducción y el meristema fundamental a los tejidos de relleno y sostén. El meristema apical de raíz originará los mismos tres meristemas primarios, protodermis, meristema fundamental y procambium. Nótese que la localización espacial de los meristemas es diferente en raíz que en el tallo. Aquí el procambium es central y solo hay meristema fundamental debajo de la protodermis. En el caso del meristema apical de raíz, existe además una cubierta de tejido protectora del daño mecánico que conlleva enterrarse. A esta se le denomina cofia o caliptra. Este tejido también está siendo continuamente generado por el meristema. Debido a la presencia de esta cubierta, el meristema apical de raíz suele denominarse meristema subapical. Tenemos así que a partir de los meristemas apicales y sus células indiferenciadas se generarán células con mayor grado de diferenciación que constituirán a los meristemas primarios. Estos meristemas primarios originarán a los tejidos primarios. La protodermis a la epidermis, el meristema fundamental al parénquima y a los tejidos mecánicos colénquima y esclerénquima, y el procambium a los tejidos de conducción xilema y floema primarios. Estos tejidos, según su origen y función, se organizan en tres sistemas de tejidos: el sistema dérmico, el fundamental y el vascular. Los tres sistemas de tejidos se reconocen en todos los órganos de la planta. En este esquema podemos observar la organización de los sistemas de tejidos en los cortes transversales de los órganos vegetativos, hoja, tallo y raíz. Basándonos en los sistemas de tejidos, conoceremos las características diagnósticas de los diferentes tejidos vegetales que vamos a encontrar en las plantas. Comenzaremos por el sistema dérmico, o también conocido como sistema de protección. A este sistema pertenecen los tejidos de protección externo de las plantas. La epidermis es el tejido que recubre y protege a todos los órganos de las plantas. Por ende, está involucrado en todas las interacciones de la planta con el medio externo. La epidermis consiste generalmente en una capa uniestratificada de células vivas de forma tubular y muy adheridas entre sí, dejando muy poco espacio intercelular. Poseen paredes primarias de celulosa y una capa exterior de cutina y ceras denominada cutícula, que le confiere impermeabilidad y resistencia a la entrada de patógenos. En la epidermis podemos encontrar distintos tipos de células. Las células denominadas epidérmicas típicas son las que se encuentran en mayor número y generan el tapiz epidérmico.
Estas, por lo general, poseen máculas grandes y no poseen pigmentos ni reservas. Los tricomas o pelos son células epidérmicas que sobresalen del tapiz como apéndices y tienen estructura y funciones muy diversas. Los tricomas absorbentes en la epidermis de las raíces son los encargados de la absorción del agua que ingresa a las plantas. En la epidermis de las hojas encontramos un complejo de células denominado estomas, que tienen el rol principal del intercambio gaseoso. Un estoma está constituido por un grupo de células oclusivas, que son las que tienen la capacidad de separarse o unirse, abriendo o cerrando el poro por donde se realiza el intercambio gaseoso, denominado ostíolo. Las células acompañantes son las células que rodean a las células oclusivas. Nótese que las células oclusivas poseen numerosos gránulos de color verde. Estos son cloroplastos. Las células oclusivas son las únicas de las epidérmicas que tienen cloroplastos. Todas las demás no poseen pigmentos, por los que son transparentes y permiten la entrada de luz. Por lo tanto, el color verde que vemos en las plantas se debe a los tejidos que están por debajo de la epidermis. En el sistema fundamental están los tejidos que rellenan la mayoría del cuerpo de la planta y tienen varias funciones fundamentales para la vida de las mismas. El parénquima es el tejido omnipresente en nuestros alimentos y la razón por la que los consumimos. En general es un tejido multiestratificado de células vivas, poliédricas, de paredes primarias de celulosa, generalmente delgadas. Debido a que posee diferentes características según su función, tiene su propia clasificación interna. El parénquima típico de relleno posee células grandes, de sección circular y paredes delgadas. Se reconoce por la uniformidad de sus células que le da homogeneidad. El parénquima milífero posee células cargadas de plástidos que reservan almidón, llamadas amiloplastos. Es el parénquima que posee los órganos de reserva, como por ejemplo los tubérculos de las papas. El parénquima clorofiliano o clorénquima es el tejido en cuyas células se realiza la fotosíntesis. Es el más abundante en las hojas. Sus células están cargadas de cloroplastos y se organizan de manera de optimizar la llegada de luz a todo el tejido. La forma de estas células es variada según la ubicación en el órgano y las plantas de que se trate. En la imagen que observamos aquí hay una región de células muy compactas alargadas formando un parénquima en empalizada y una organización debajo más laxa formando el parénquima esponjoso. El parénquima aerífero o aerénquima se caracteriza porque sus células poseen mucho espacio intercelular para permitir la reserva de aire, como sucede en las plantas acuáticas. La forma de las células también aquí puede variar dependiendo de la planta y la disposición general del tejido. El colénquima es uno de los tejidos denominados mecánicos, ya que tienen una función de sostén en las plantas. Este tejido confiere sostén, pero permitiendo la plasticidad de los órganos. Por esto está muy presente en órganos jóvenes en proceso de crecimiento, sujeto a cambios constantes, en pecíolos de hojas y en plantas volubles que requieren plasticidad para ir adaptándose a las estructuras que los sostienen, como sucede como en las enredaderas. El colénquima se define por su ubicación subepidérmica. Cuando está presente en un órgano, lo vamos a encontrar inmediatamente debajo de la capa de epidermis y suele ubicarse en porciones delimitadas del órgano y no de continuo. Es un tejido multiestratificado de células vivas, con forma variada, de paredes primarias de celulosa y sus células, por lo general, están muy adheridas entre sí. La característica distintiva de las células de colénquima son los espesamientos irregulares de las paredes. Se clasifica el tipo de colénquima según el tipo de espesamiento. En un colénquima angular, el espesamiento de las paredes se da en la sección longitudinal y en los ángulos donde se encuentran 3 o más células. En un corte transversal, los ángulos de estas células asumen un formato triangular. En un colénquima de tipo laminar, los espesamientos se dan en las paredes tangenciales externas e internas de las células. Y en un colénquima de tipo lacunar,
Los espesamientos están en las paredes que delimitan espacios intercelulares amplios. En la imagen de la derecha, el espacio intercelular está marcado con estrellas rojas. El otro tejido mecánico de las plantas es el esclerénquima. Este tejido confiere dureza y rigidez a las plantas. No permite plasticidad. Es el tejido que da estructura y sostén a las plantas con crecimiento primario y está muy presente en las plantas de consistencia rígida que no poseen crecimiento secundario, como es el caso de los juncos que observamos en esta imagen. El esclerénquima se ubica en los órganos en capas tanto externas como internas. Puede presentarse en varias capas de células, en una sola, en un grupo reducido o hasta células solitarias. Las células se caracterizan por estar muertas en la madurez y poseen paredes secundarias lignificadas. Los espesamientos en estas células son regulares. Según su forma característica, se clasifican en dos grupos. Las fibras son células alargadas, con los extremos agudos, una pared secundaria gruesa lignificada. Se suelen encontrar como cordones presentes en diversas partes de los órganos vegetales y su principal función es el sostén. Las reconocemos fácilmente de las demás células en los cortes transversales por el grosor uniforme de su pared y en los longitudinales debido a que son largas y finas. Cuando están presentes en el sistema vascular son originadas por los meristemas que originan estos tejidos. Las esclereidas son células esclerenquimáticas con paredes muy lignificadas y que se encuentran aisladas o en grupos de pocas células intercalados entre células de otros tejidos. Suelen ser cortas en comparación con las fibras y de muy variadas formas. A menudo la forma le da el nombre y la clasificación al tipo de esclereidas. Están presentes en el parénquima de varios frutos y normalmente son las responsables de la dureza de las cubiertas de las semillas. El sistema vascular es el sistema de conducción de aguas y de nutrientes en las plantas. Las plantas conducen agua y minerales desde las raíces a todo el cuerpo de la planta a través del xilema y conducen fotosintatos desde los principales órganos fotosintetizadores, las hojas, a todo el cuerpo de la planta a través del floema. Los tejidos conductores xilema y floema pueden encontrarse dispuestos de distintas maneras, que varían según los órganos y grupos de plantas. Pero siempre los vamos a encontrar en conjunto, ya que los origina el mismo meristema. En el caso de estos cortes transversales de tallo, los encontramos en grupos discretos, denominados haces vasculares, en el tallo de la izquierda, y en un anillo continuo en el tallo de la derecha. En un haz vascular con crecimiento primario tendremos floema y xilema primario, que se originan del mismo meristema denominado procambium, que generará células de un tejido hacia un lado y células del otro tejido hacia el otro. El xilema es un tejido complejo. Esta denominación se debe a que presenta distintos tipos de células, que además cumplen diferentes funciones. Entre las células que componen el xilema se encuentran las fibras, que por lo general están muertas en la madurez y cuya principal función es el sostén. Las células parenquimáticas presentan protoplasto vivo y cuya función es el almacenamiento y translocación de agua y solutos a corta distancia. Y las células directamente involucradas en la conducción de agua a lo largo del cuerpo de la planta. Las células de conducción son distintas según el grupo de plantas del que se trate. En las angiospermas son los elementos de los vasos y en las gimnospermas son las traqueidas. Los elementos de los vasos son células alargadas y mucho más anchas que las demás células del tejido, con paredes secundarias lignificadas y muertas en la madurez. La deposición de pared secundaria varía según el estado de desarrollo del tejido. La conducción de agua se da por las paredes de manera lateral a través de las puntuaciones, que son zonas donde no hay pared secundaria, pero sí hay pared primaria. Y en los extremos de las células, el agua pasa a través de perforaciones, que son zonas donde no hay pared secundaria ni pared primaria. Los elementos de los vasos se unen por los extremos generando los vasos, que por estar conectados por perforaciones forman verdaderos tubos de transporte de agua. Las traqueidas son células alargadas, finas, de un grosor similar al de las demás células, con paredes lignificadas y muertas en la madurez.
El agua en las traqueidas se transporta solamente de manera lateral a través de las puntuaciones. En estos haces vasculares podemos identificar a los distintos componentes del xilema. En el corte longitudinal de la izquierda reconocemos a las células parenquimáticas, ya que son las más cortas y poseen paredes delgadas. Las fibras son alargadas y mucho más angostas, y los elementos de los vasos son los más anchos y podemos observar los espesamientos en forma de anillo. En el corte transversal de la derecha, identificamos a los elementos de los vasos por su calibre y el grosor de sus paredes. Las células parenquimáticas y las fibras son las más angostas, y estas se diferencian entre sí por el grosor de las paredes y por la coloración, ya que unas poseen celulosa y la otra lignina en sus paredes. El floema es también un tejido complejo. Entre las células que lo componen se encuentran las fibras, que pueden estar vivas o muertas en la madurez y cuyas funciones son el almacenamiento y sostén. Células parenquimáticas no especializadas con protoplasto vivo y cuya función es almacenamiento de sustancias. Y las células directamente involucradas en la conducción de fotosintatos a lo largo del cuerpo de la planta. Los elementos involucrados en la conducción son los elementos del tubo criboso y sus células acompañantes en las angiospermas, y las células cribosas y células albuminosas en las gimnospermas. Los elementos de los tubos cribosos son células vivas cuyo núcleo degenera en la madurez. Presentan paredes primarias de celulosa. Realizan el transporte lateral por áreas cribadas, que son poros de pared adelgazada por donde pasan cordones citoplasmáticos que conectan con las otras células. En los extremos de las células, el transporte se da por placas cribosas, donde los poros se encuentran en mayor número y presentan mayor diámetro. Varios elementos del tubo criboso se conectan entre sí realizando el transporte longitudinal. Las células acompañantes tienen el mismo origen que los elementos del tubo criboso y poseen puntuaciones y plasmodesmos ramificados por donde se conectan con los elementos del tubo criboso. El protoplasto de estas células es metabólicamente activo y cumple las funciones nucleares de los elementos del tubo criboso. Un elemento del tubo criboso puede tener varias células acompañantes. Las células cribosas son más alargadas, pero más angostas que los elementos del tubo criboso, y poseen solamente áreas cribosas para el transporte lateral. Las células albuminosas no cumplen un rol similar al de las acompañantes ni comparten origen con estas, pero sí guardan una asociación con las células cribosas. En el corte longitudinal de la izquierda podemos distinguir dos elementos del tubo criboso conectados por sus placas cribosas en los extremos y varias células acompañantes señaladas con flechas negras. Además, se observan otras células parenquimáticas no especializadas. En el corte transversal de la derecha reconocemos a los elementos del tubo criboso por su diámetro y a las células acompañantes por estar junto a ellos y están señaladas con flechas negras. Además, es posible observar una placa cribosa con varios poros. Hasta aquí hemos analizado los tejidos presentes en el cuerpo primario de una planta. Tomando como ejemplo este corte transversal del tallo de saúco, podemos ubicar en el sistema dérmico la epidermis. En el sistema fundamental, el colénquima, que se presenta en algunas regiones subepidérmicas, el parénquima, que por tratarse de tallo está por fuera y por dentro del sistema vascular, determinando el parénquima cortical y medular respectivamente. Y en el sistema vascular, el floema y xilema primarios. Si le colocamos una escala de tamaño a este corte, podemos ver que el diámetro de este tallo es menor a 1 milímetro. Entonces, ¿cómo hace la planta para seguir aumentando el diámetro en la medida que crece y convertirse en el arbusto que llega a ser? El aumento en diámetro de las plantas se lleva a cabo por la aparición de dos nuevos meristemas, en el sistema dérmico el felógeno y en el sistema vascular el cambium. El felógeno dará origen a la peridermis y el cambium dará origen al xilema y floema secundarios.
El cambium es el tejido meristemático que se diferencia a partir del procambium y comienza a generar xilema y floema secundarios que permiten el crecimiento en diámetro de los órganos. Cuando comparamos cortes del tallo de distinto diámetro, podemos ver que aumenta la cantidad de capas de células de xilema y floema entre uno y otro. En el cambium encontramos dos tipos de células meristemáticas: las células iniciales fusiformes y las células iniciales radiales. Estas se dividen y diferencian continuamente para formar elementos celulares del xilema secundario y del floema secundario. Las células iniciales fusiformes van a generar a todos los elementos celulares que sean alargados en el sentido paralelo al eje central de los órganos, como son las fibras, los elementos de conducción y algunas células parenquimáticas. Y estos van a conformar el sistema axial. Las células iniciales radiales van a generar a las células que son alargadas en el sentido perpendicular al eje central del órgano, como son las células parenquimáticas que conformarán el sistema radial. Por lo tanto, en el crecimiento secundario generado por el cambium, el sistema vascular quedará conformado por dos sistemas que difieren en su orientación con respecto al eje central: el sistema axial y el sistema radial. Esto es notorio tanto en el xilema como en el floema. En el sauco, como en otras plantas, el crecimiento en diámetro continúa y el tejido de protección primario no acompaña este crecimiento. En estos, la epidermis es reemplazada por un nuevo tejido originado del meristema secundario felógeno. El felógeno puede originarse a partir de células subepidérmicas o de capas más profundas, como puede ser el floema primario. Este dará origen a la peridermis, un tejido multiestratificado complejo que reemplazará la epidermis en los órganos que poseen crecimiento secundario a nivel del sistema dérmico. La peridermis incluye tres capas diferentes. En el centro, el felógeno, meristema con un solo tipo de célula meristemática que produce capas hacia adentro y hacia afuera. Hacia el interior se genera la felodermis. Esta es una capa generalmente uniestratificada de células tipo parenquimáticas vivas con paredes de celulosa. Hacia el exterior se produce el felema, o también llamado suber. Este tejido se compone de varias capas de células que pueden ser rectangulares, cuadradas o redondeadas. Presentan un arreglo compacto sin espacios intercelulares. Estas se caracterizan por la suberificación de sus paredes y muerte del protoplasma a la madurez. En algunos felemas se depositan compuestos fenólicos en los estratos celulares. La naturaleza química del suber lo convierte en el tejido de protección del órgano. El felógeno, por lo general, no se mantiene activo mucho tiempo y debe generarse de nuevo en otra capa más de abajo. Para permitir el crecimiento en diámetro del tallo de sauco, entonces, se reemplazaron los tejidos primarios del sistema vascular y dérmico por xilema y floema secundarios y peridermis. Sin embargo, en este estado de crecimiento aún joven, es posible observar a los tejidos primarios que van quedando relegados hacia el interior y el exterior del órgano. En la capa más externa puede verse a la epidermis que está siendo desprendida. Debajo de la peridermis aún se distinguen el parénquima cortical y algunas zonas de colénquima. También se observan las fibras de floema primario. Hacia el interior del órgano vemos los triángulos que forman el xilema primario y el parénquima medular. Para terminar, vale la aclaración de que, si bien hemos usado el ejemplo de tallo para profundizar en la mayoría de los tejidos, a lo largo del módulo de anatomía vegetal veremos cómo se disponen estos tejidos y los sistemas de tejidos en cada uno de los órganos, que, como podemos adelantar en el esquema de Sachs que estamos viendo en este momento, de cortes transversales de órganos vegetativos, existen diferencias en cada uno de los casos. Muchas gracias.